Buenos días a todos. Me llamo Emiliano Bocardi, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en la Ciudad de México. Lamento mucho no haber podido participar en persona a este taller y espero que sí tendrán preguntas o objeciones o consideraciones sobre mi charla. Me escribirán un correo electrónico. Gracias a la Academia de Neurociencias de Perú y al grupo de Aporein, y en particular a Antonio Ramírez Victorio, por invitarme. En esta charla quisiera abordar tres preguntas. La primera, la más general, es ¿cuál es la relación entre propiedades computacionales abstractas y sistemas físicos concretos? Los sistemas físicos que supuestamente realizan a estas computaciones o a estas estructuras computacionales. Utilizamos a menudo estructuras matemáticas, ecuaciones diferenciales, objetos, espacios de Hilbert o incluso estructuras computacionales como las máquinas de Turing para describir objetos o sistemas físicos concretos. En esta representación, arriba está el dominio de las estructuras matemáticas abstractas, representado por una ecuación trigonométrica. Abajo tenemos la clase de todas las estructuras físicas concretas, representadas por una figuración del campo electromagnético. De la misma manera, tenemos una clase de todas las estructuras computacionales abstractas, todas las máquinas de Turing, representadas en nuestra figuración por un laplaciano. Y abajo, otra vez tenemos la clase de todos los sistemas y las estructuras físicas concretas, representadas por un ojo. Según algunas teorías computacionales de la percepción, una de las funciones de la retina es la de implementar la función que ven usted arriba, este laplaciano, y es gracias al hecho de que supuestamente la retina implementaría esta computación que puede la retina alcanzar, completar algunas tareas cognitivas, en este caso la tarea de individuar los bordes en las figuras en el campo visual. Nuestra pregunta, más general, será acerca de cuál sea la relación entre estas estructuras matemáticas abstractas y las estructuras físicas que las implementan. La segunda pregunta que quisiera abordar es si deberíamos ser realistas acerca de las propiedades computacionales. Aquí realistas se entiende en el sentido de la filosofía de la ciencia. Somos realistas acerca de propiedades computacionales si pensamos que los objetos físicos poseen estas propiedades de forma objetiva, es decir, independientemente del observador o de que alguien interprete o represente este sistema físico de una manera u otra. Por fin, nos preguntaremos cuál es la relación entre la noción de computación y la noción de representación. La relación entre estas dos nociones es muy poco clara y en la literatura encuentra uno comentarios que parecen ser contradictorios. De un lado, por ejemplo, Fodor afirmó que la computación presupone un medio por la computación, un sistema representacional. Análogamente, Pilishin
afirmó que la respuesta a la pregunta de cuál computación se está realizando requiere discusión de estados computacionales interpretados semánticamente. Eso parece presuponer que hay una relación muy estrecha entre la computación y la representación. Del otro lado, encuentra uno muchísimas observaciones que parecen indicar lo contrario. Se notará, dice Chalmers, que nada en mi teoría de la computación y de la implementación requiere alguna consideración semántica. Por ejemplo, acerca del contenido representacional de los estados internos. Y así es justamente como tiene que ser. Las computaciones se especifican sintácticamente y no semánticamente. La tesis que quisiera defender hoy, la llamaremos la hipótesis semántica, es la tesis según la cual, para que un objeto físico X implemente o compute alguna función, es necesario, aunque no suficiente, que también instancie propiedades representacionales, semánticas. Por ejemplo, que tenga un contenido semántico. Podemos expresar esta tesis diciendo que si las propiedades computacionales son reales, entonces una condición necesaria, no suficiente, para su implementación, es que el candidato al sistema implementador instancie propiedades semánticas cuyas transformaciones pueden ser sistemáticamente subsumidas bajo verdaderas generalizaciones sintácticas que soportan contrafactuales. Mi argumento en favor de esta tesis será estructurado de la siguiente manera. Primero, argumentaré que debido a la restricción de la realizabilidad múltiple, si alguien quiere ser un realista acerca de las propiedades computacionales, deberá ser un realista estructural, en un sentido que aclararemos. El realismo estructural está plagado por el problema de Newman. La única manera de resolver el problema de Newman es restringir al dominio de las instanciaciones. El principio de la realizabilidad múltiple agrega desiderata conflictivos sobre las restricciones permitidas, en el caso de las propiedades computacionales. Y por fin argumentaré que la única restricción conocida que cumple con estas desiderata es la restricción semántica, es decir, la hipótesis semántica. En una obra titulada El análisis de la materia, Russell se ponía el problema de cuál sea la relación epistémica que tenemos con el mundo exterior. De acuerdo con Kant, Russell pensaba que no tenemos una relación epistémica directa con el mundo exterior, con las entidades que constituyen el mundo exterior y causan nuestras percepciones, y con las propiedades de estas entidades. Solo tenemos una relación directa con nuestras percepciones y con sus propiedades. Ahora, de acuerdo con la doctrina de Kant, estas consideraciones nos llevan a un escepticismo radical acerca de la naturaleza de las causas de nuestras percepciones. De acuerdo con la doctrina de Kant, solo conocemos a los fenómenos y nunca a el noúmeno que supuestamente causa estos fenómenos. Ahora, Russell quisiera sacar una conclusión menos radical a partir de la misma crítica del empirismo clásico.
como decíamos, de acuerdo con Kant, Russell pensaba que no tenemos alguna relación epistémica directa. Pero pensó Bertrand Russell en esta obra, pero sí tenemos alguna forma de conocimiento acerca del mundo exterior. Y eso es porque nuestras percepciones tienen propiedades estructurales que son las mismas que tienen las entidades que causan nuestras percepciones. La idea fundamental del realismo estructural es que si es cierto que no podemos alcanzar un conocimiento directo del mundo exterior, sí podemos inferir válidamente acerca de las propiedades estructurales, en un sentido que aclararemos, de los objetos del mundo exterior. Cuando inferimos de la percepción, dice Russell en esta obra, es sólo la estructura que podemos válidamente inferir. Y la estructura es la que puede expresarse en la lógica matemática. Poco después de la publicación del análisis de la materia, un matemático, Max Newman, publicó un artículo en Mind criticando la teoría causal de la percepción de Russell, en particular acusándola de ser vacua. Ninguna información acerca del agregado A, dice Newman, excepto por su cardinalidad, está contenida en la proposición de que existe un sistema de relaciones con A como campo, cuya estructura es una asignada. Para cualquier agregado A dado, puede encontrarse un sistema de relaciones entre sus miembros que tenga una estructura asignada compatible con el número cardinal R de A. Cualquier colección de cosas, concluye Newman, puede ser organizada de tal forma que tenga la estructura W, siempre que haya el número correcto de las mismas. Es por esto que la doctrina de la única estructura conocida implica la doctrina de que nada puede ser conocido que no sea lógicamente deducible del mero hecho de la existencia, excepto el número de los objetos constituyentes. Russell explicitó su acuerdo con la crítica de Newman poco después, y nunca volvió a tratar el asunto. En años mucho más recientes, en los años 80, la doctrina del realismo estructural volvió a parecer interesante para los filósofos de la ciencia. Se trataba entonces de librar la filosofía de la ciencia de un dilema. Tenemos dos argumentos muy aparentemente válidos, uno en favor y el otro en contra del realismo científico. En las palabras de Putnam, el argumento positivo para el realismo es que es la única filosofía que no hace del éxito de la ciencia un milagro. De otro lado, tenemos otro argumento, la metainducción pesimista. Según Larry Laudan, por ejemplo, la historia de la ciencia es una tumba de las alguna vez exitosas teorías empíricas, cuyos términos centrales se ha descubierto que no refieren. La teoría muy exitosa de Maxwell, por ejemplo, hacía referencia a moléculas de éter, esta sustancia casi material que llenaba el espacio vacío. Ahora sabemos que el éter no existe, y esto parece poner un problema para el argumento de no milagros. Pues como si es cierto que solo un milagro podría explicar
la eficacia de la ciencia si no fuéramos realistas, pues ¿cómo vamos a explicar la eficacia de la teoría de Maxwell o de cualquier teoría que haya postulado entidades que ahora pensamos que no existen? Y aquí entra el realismo estructural, otra vez con una solución intermedia. Notamos que la misma ecuación, la que ya consideramos, la ecuación de Fresnel, sobrevivió a la revolución en la física y al descubrimiento que el éter luminífero no existe. Y se aplica igualmente bien a teorías muy distintas ontológicamente de la teoría en que surgió. Ahora, algunos filósofos, por ejemplo John Worrall, notaron que las ecuaciones de Fresnel son consideradas completamente intactas en la teoría sustituta, reapareciendo aquí nuevamente interpretadas, pero como ecuaciones matemáticas completamente intactas. Según John Worrall, y según los realistas estructurales, hay un elemento de continuidad, de contenido, en el cambio de Fresnel a Maxwell y sucesivamente a Einstein. Y eso es mucho más que simplemente transferir con éxito el contenido empírico de una teoría. Según John Worrall, eso es prácticamente como transferir el entero contenido teórico de la teoría también. Pero la continuidad en cuestión, según los realistas estructurales, es una continuidad de estructura, de forma, y no de contenido. Esta doctrina se puede capturar formalmente por la así dicha Ramseyificación. Si describimos una teoría por la fórmula teta, o 1, etcétera, o n, y t1, etcétera, tm, donde los os son términos observacionales o perceptuales, y los t's son son entendidos como referientes a los términos teoréticos. Pues el realista estructural afirma que el verdadero contenido empírico de la teoría se puede representar por la oración de Ramsey, donde todos los términos teóricos se han reemplazado por cuantificaciones existenciales. En el caso de la teoría de Maxwell, el realista estructural pensaría que lo que sí conocemos es que hay algo que oscila con una amplitud que se puede describir, por lo menos aproximadamente, por las ecuaciones de Fresnel. Nada más podemos conocer acerca de la naturaleza de este algo, o por lo menos no es racional creer en lo que las teorías científicas nos dicen acerca de la particular naturaleza de esas estructuras físicas. Como veremos, el problema de Newman constituye un problema también para esta versión del realismo estructural. En una famosa crítica a la teoría de John Worrall por Psilos y Henry, afirman que existen demasiados isomorfismos del modo de un péndulo simple, de un ciclo económico que se ha describido adecuadamente. En segundo lugar, aun cuando el sujeto del modelo está fijado, podemos definir una estructura relacional sobre su dominio
si es que la cardinalidad lo permite, de tal manera como para garantir el isomorfismo. Hay varias maneras de responder a esta objeción, pero lo que nos interesa es que todas parecen estar de acuerdo sobre el hecho de que necesitamos restringir ulteriormente el dominio de posibles implementaciones. Por ejemplo, en las palabras de un paper por French y Satsi, se lee que a la caracterización general de las teorías en términos de la estructura del espacio de estados, debemos agregar otra información, y esta información impone restricciones sobre el dominio que posiblemente está representado por la estructura. Como veremos, en el caso de las estructuras computacionales, ninguna de estas soluciones parece funcionar. En la segunda parte de la plática, intento aplicar las nociones y las doctrinas introducidas en la primera parte a las propiedades computacionales. Llamaré realismo computacional el punto de vista según el cual las propiedades computacionales son propiedades reales de algunos objetos físicos. Aquí, reales se entiende independiente del observador o de la mente. Propiedades objetivamente poseídas por los sistemas físicos que supuestamente las implementan. Como veremos, la necesidad de cumplir con el principio de la realizabilidad múltiple sugiere que las propiedades computacionales, si es que son reales, tienen que ser propiedades estructurales. Y el realismo estructural, por lo tanto, parece ser la forma de realismo más adecuada para describir la relación que hay entre propiedades computacionales abstractas y sistemas físicos que las implementan. El principio de realizabilidad múltiple afirma que una misma estructura computacional puede ser realizada por diferentes sistemas físicos, hasta por sistemas físicos que no tienen nada en común. Noten, eso nos servirá más tarde, que este principio vale por todas las estructuras matemáticas que se aplican a la descripción física del mundo. Ya hemos notado cómo la ecuación de Fresnel se aplica de igual manera a el campo electromagnético o a las moléculas de éter. Una forma de realismo estructural constituye la posición dominante acerca de la noción de implementación. En esta citación por Chalmers, por ejemplo, se expresa la opinión de que para que un sistema físico implemente una estructura computacional, es necesario y suficiente que haya un isomorfismo entre los estados abstractos de la estructura computacional y los estados físicos del sistema que implementa. Un sistema físico, dice Chalmers, implementa una dada computación cuando existe un grupo de estados físicos del sistema en tipos de estados y una mapa 1 a 1 de estados formales de la computación a tipos de estados físicos, tal que los estados formales relacionados por una transición de estado abstracta sean mapeados en tipos de estados físicos relacionados de una correspondiente relación causal.
una transición de estado causal. Ahora bien, parece claro que la estructura formal de esta descripción de la implementación es una ramificación de las propiedades físicas que se supone posea el objeto que implementa la computación. Ahora, el problema con esta teoría estructuralista de la implementación es que parece que la peculiar noción de computación imponga condiciones conflictivas sobre cuáles restricciones de la base de implementación son admisibles. De un lado, el principio de realizabilidad múltiple agrega condiciones inferiores a las posibles restricciones de la base de implementación. Sabemos que no podemos referirnos a ninguna propiedad física en particular, por ejemplo. Pena el chauvinismo. Del otro lado, el problema de Newman, que ya hemos visto. Esto agrega restricciones superiores a la base de implementación. Pena la vacuidad. Creo que muchas objeciones a las teorías de la implementación o bien a la aplicación del repertorio conceptual de la teoría de la computación a las ciencias cognitivas o a la filosofía de la mente, sean manifestaciones del problema de Newman. Como hemos visto, el problema de Newman es que cualquier restricción puramente estructural va a ser vacuamente satisfecha por cualquier dominio suficientemente nombroso de objetos. Hindfuss imaginó un bolso de plástico transparente lleno de agua bajo el sol y se preguntó si la actividad de este sistema, dada alguna regla de correspondencia adecuada, no sería bastante complejo como para realizar el programa que subyace a la mente humana. Se está Hindfuss refiriendo a la teoría computacional de la mente, en particular a la tesis de la suficiencia, es decir, la tesis de que existe cierto algoritmo, tal que cualquier sistema físico que lo implementaría una mente humana. Searle argumentó que bajo cierta interpretación adecuada, su muro implementa el programa WordStar. Por fin, Putnam argumentó que cada sistema físico abierto implementa cada autómaton a estados finitos sin inputs and outputs. Ahora, hay muchos más. El problema general parece ser la libertad con la que podemos agrupar los estados físicos en tipos de estados físicos. Dada esta libertad, cualquier estructura computacional parece estar realizada por cualquier sistema físico. En las palabras de Searle, bajo la definición de computación de Turing, es difícil ver cómo podríamos evitar este resultado. 1. Per cada objeto existe alguna descripción de este objeto, tal que bajo esta descripción el objeto es un ordenador digital. 2. Para cada programa y cada objeto suficientemente complejo, existe una descripción de este objeto bajo la cual está implementando el programa. Así, por ejemplo, el muro, aquí atrás, está ahora mismo implementando el programa WordStar, porque existe algún patrón de movimientos de moléculas que es isomorfo
con la estructura formal del programa WordStar. Como ven, este argumento funciona solo bajo el presupuesto de que el isomorfismo entre los estados computacionales abstractos y los estados o los grupos de estados físicos es suficiente para fundar la noción de implementación. El problema de Newman se manifiesta en muchas otras teorías de la implementación. Mencionaré solo algunas. Intentos de fundar la noción de implementación sobre propiedades no semánticas parecen imponer condiciones vacuas. El intento por Cummings de fundar la noción de implementación sobre la de satisfacción de pasos ha sido argumentada ser una teoría vacua de la implementación. La distinción digital versus analógico propuesta por Hagelin y la instanciación de leyes físicas fundamentales versus derivativas propuesta por Bloch y Fodor y muchas otras. Todas estas teorías que han propuesto fundar la noción de implementación independientemente de las propiedades semánticas de los sistemas implementantes han resultado en teorías vacuas de la implementación. En fin, parece que el problema por el realista computacional sea esto. El realista computacional se enfrenta con el siguiente dilema. Puede introducir postulatos semánticos que restringen las posibles interpretaciones de las estructuras abstractas en el intento de individuar solo los modelos entendidos de la teoría, corriendo pero el riesgo de violar el principio de la realizabilidad múltiple. O bien, puede conformarse con un modelo estructuralista de las teorías computacionales en el intento de individuar todos los modelos entendidos, corriendo pero el riesgo de capturar también modelos no entendidos. La propuesta por una restricción que defiendo en esta plática es la hipótesis semántica que ya hemos visto. La voy a repetir para que quede claro lo que estoy intentando demostrar. Si las propiedades computacionales son reales, entonces una condición necesaria, no suficiente para su implementación, es que el candidato al sistema implementador instancie propiedades semánticas cuyas transformaciones puedan ser sistemáticamente subsumidas bajo verdaderas generalizaciones sintácticas que soportan contrafactuales. Aquí va un simple ejemplo para explicitar cómo esta teoría de la implementación funciona. Debo este ejemplo a Oron Shagrir. Aquí tenemos dos inputs en entrada, incluidos entre 0 y 100 milivolts, y un output igualmente incluido entre 0 y 100 milivolts. Sabemos que este objeto físico es tal que el output Y está incluido entre 50 y 100 milivolts si y solo si tanto A cuanto B están incluidos entre 50 y 100 milivolts. Ahora bien, parece que bajo estas hipótesis sobre la constitución física del objeto que estamos estudiando, podríamos decir que este objeto físico implementa un AND gate, ¿no? Solo hace falta llamar a 0 los voltajes incluidos entre 0 y 50, a 1 los voltajes incluidos entre 50 y 100, y ahí estamos. Tenemos un AND gate. Y además parece que solo sobre la base de la existencia de este isomorfismo estructural entre los agrupamientos de estados físicos y los estados computacionales abstractos, en este caso 0 y 1, sea suficiente para decidir que este objeto está
realizando una computación y también para especificar cuál sea esta computación, en este caso un AND gate. Pero ahora vean ustedes que si añadimos la condición o la hipótesis física no contradictoria con la precedente, de que el output sea incluido entre 25 y 50 volts si y solo si tanto A como B están incluidos entre 25 y 50 volts, y que el output al contrario sea incluido entre 0 y 25 milivolts si y solo si tanto A como B están incluidos entre 0 y 25 milivolts. Ahora, simplemente renombrando o reagrupando los voltajes, de manera que los voltajes entre 0 y 25 estén asociados con el valor 0, y los voltajes incluidos entre 25 y 100 milivolts estén asociados a el símbolo 1. Y ahora deberíamos decir que el mismo objeto, bajo las mismas condiciones, está implementando un OR gate y no un AND gate. Repito, todo lo que hemos hecho en el cambiar del AND gate al OR gate ha sido de cambiar los nombres de grupos de voltajes. Y bajo las mismas hipótesis, parece que el sistema implemente un AND gate o un OR gate. Ese es el tipo de dependencia del observador que se encuentra a la base de los argumentos de la vacuidad. Y yo he argumentado, ese es el producto del problema de Newman. Ahora, la hipótesis semántica es la de requerir que los voltajes entre, por ejemplo, que los voltajes entre 50 y 100 milivolts se refieran o tengan propiedades representacionales, semánticas, que hacen que sea legítimo agruparlos. Y lo mismo vale para los voltajes entre 0 y 50 milivolts. Si esto es cierto, si este grupo de voltajes es tal como para poseer estas propiedades semánticas, pues es legítimo decir que el sistema está implementando un AND gate y no un OR gate. Si el sistema en cuestión no está instanciando ninguna propiedad semántica, lo que podemos decir es que este sistema potencialmente realiza un AND gate, potencialmente realiza un OR gate y muchas más cosas, pero en la actualidad no está implementando ninguna computación. Déjenme repetir cuál es la estructura de mi argumento. He argumentado que debido a la restricción de la realizabilidad múltiple, si alguien quiere ser un realista acerca de las propiedades computacionales, deberá ser un realista estructural. Eso es porque, como hemos visto, ninguna especificación de las propiedades físicas que tendrían que encontrarse en el dominio de implementación está permitida. El principio de realización o realizabilidad múltiple nos dice que cualquier tipo de propiedad física puede ser un candidato para implementar a un estado físico. El segundo punto es que hemos visto el realismo estructural está plagado por el problema de Newman. Y la única manera de resolver el problema de Newman es restringir al dominio de las instanciaciones. Ahora ven que tenemos un conflicto, porque el principio de realizabilidad múltiple nos dice que no tendríamos que restringir
de alguna forma el dominio de implementación, el problema de Newman nos dice que tenemos que restringir a la vacuidad de nuestras teorías de la implementación. El principio de realizabilidad múltiple, entonces, agrega desiderata conflictivos sobre las restricciones permitidas. Esto en el caso de las propiedades computacionales. Y por fin, la única restricción que cumple con estas desiderata es la restricción semántica. Muchas gracias a todos y disculpen mi español terrible. Hasta luego.